Muchísimas gracias por estar con nosotros en Infórmate. Hoy nos acompaña la psicóloga Astrid Machado, con quien estaremos conversando de muchísimos temas importantes, súper importantes para la sociedad dominicana y para el mundo. Bienvenida. Bienvenida. Gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí. Me encanta saber que hay plataformas como esta que se prestan a hablar de estos temas de salud mental, que es muy necesario. De ¿no? manera Hoy en día. personal, para mí la salud mental siempre ha tenido una atención primordial en el manejo periodístico y de la comunicación. Ahora mismo, recientemente en esta semana, vimos un anuncio del Ministerio de Salud Pública inaugurando una línea 811. Sí. Tiene conocimiento de cómo va a operar la línea. Entiendo que esa línea también tendrá no solamente las ramas de psiquiatría, sino también psicología para dar atención. Pero yo decía, es bueno ese anuncio que ha hecho, esa iniciativa que ha tenido el gobierno, pero entiendo que no hemos iniciado por donde se debe para atender la salud mental. Sí, esto de la línea es bastante reciente, me parece que todavía no está en funcionamiento, hasta donde tengo entendido hoy, 12 de febrero, no, todavía no está en funcionamiento, pero la idea es que sea un servicio de 24 horas, donde se pueda tener acceso a profesionales de la salud mental que puedan hacer una intervención a personas que estén teniendo alguna emergencia, ¿no? Pero de este calibre. Entonces, estuve al tanto de las noticias, como por ejemplo lo del Servicio Nacional de Salud, como están hablando también de un plan de salud mental de 2026-2030 y cómo la idea es poder promover más que todo la prevención, porque la parte de atención usualmente surge cuando ya ha habido alguna situación y entonces ahora hay que, de emergencia, a veces como improvisar un poco de qué es lo que vamos a hacer con esta situación que a nivel nacional se nos acaba de presentar. Sin embargo, el enfoque pudiera ser mucho más práctico si hacemos de la prevención el foco principal. Es más fácil prevenir que sanar después las otras cosas. Estamos al revés. Me ¿Entiendes? parece que actuamos desde la emergencia de lo que pasa en el momento y no desde una estrategia de cómo podemos evitar que esta sea la respuesta a nivel conductual y emocional de esta persona. Pero además de eso, ¿estamos preparados, Astrid, aquí en el país, con los profesionales de la salud mental para darle esa atención? Me encantaría decir que sí. Y yo conozco muy buenos profesionales. En el sector público sí he visto que hay como apertura, por ejemplo, en esta parte de las aseguradoras, ¿no? Que sí tienen una lista, esto sí lo he visto yo. Hay una lista de psicólogos asociados a ciertas aseguradoras. Las personas no suelen saber eso, los pacientes, y dicen, no, es que yo no voy a terapia porque es muy caro, ¿sabes? No Es muy tienen costoso, cobertura. no tienen cobertura, no saben que pueden acudir a esa aseguradora para ver, quizá no lo cubre completo, es cierto, va a depender quizá el plan que tengan, pero ciertamente sí hay una ayuda en esas instituciones como puntuales. Ahora, he visto también cómo hay quejas de otros, y más de psiquiatras que de psicólogos, porque los psiquiatras también en esta parte de quizás hacer algo desde la emergencia que se está presentando, esto de vamos a calmar un poco los síntomas, vamos a medicar mucho, hay que internarlos, hay que... Sí he visto muchas críticas de que los hospitales o los centros de atención primaria no están correctamente condicionados para recibir a estas personas. He visto quejas de que no hay camas para internar a las personas, he visto quejas de que no hay suficientes suministros de los medicamentos que las personas requieren. He visto que no hay cobertura de las Sí. aseguradoras. He visto este tipo de La quejas. psiquiatría es más difícil. Sí, nos afecta a todos como a nivel nacional. Entonces, si estamos preparados, ay, hasta yo quiero saber. Astrid, tú dices que existe una cobertura, aunque mínima, Mm, de parte de las aseguradoras para este tipo de casos. es correcto. ¿Qué ha faltado? Porque la comunicación de esas aseguradoras para que se sepa que esta parte existe, porque eso yo no lo sabía. Entiendo que hay una componenda, es así, hay una componenda incluso y agrupada por todos los sistemas porque ciertamente hay cobertura para la psicología. Sí, lo Lo que hay. pasa es que se da de esta forma.
El paciente tiene que ir a consulta, tiene que pagar la consulta y luego solicitar su recibo y reclamarle reembolso a las aseguradoras. Y esa es la parte que la gente no conoce y por lo tanto entiende que no hay cobertura. Eso es correcto. Pero la deficiencia está en las aseguradoras que no dan este tipo de información. Me parece que es como una información que se obvia o que parece que está como implícita. Entonces, es cierto, no se le dice a la persona, mira, tú cuentas con este servicio. O sea, Eso es pues, como los contratos cuando le ponen las cláusulas, que le ponen la letrita esa letra chiquita. pequeñita para que tú Claro. no la veas. Claro. Podemos compararlo. Sí, sí, ciertamente. Lamentablemente, ocurre que cuando una persona ya toma la decisión de iniciar terapia, que eso no es lo común. Usualmente una persona llega también no para prevenir, sino porque ya está pasando un momento de crisis y dice necesito cierta intervención. O a veces es el familiar que dice tú necesitas cierta intervención. Entonces, tomando en cuenta la urgencia, no se pregunta sobre la gente, y esto es muy humano, ¿no? ¿Qué es lo que hay que pagar? Vamos, lo que sea, pagamos lo que sea. Haz algo, ayúdame. Entonces no se pregunta de qué manera yo puedo hacer esto sostenible, Sí. porque la idea no es hacerlo sostenible, la idea es Una parar la vez, crisis. exacto. Exactamente. Entonces también es eso. Es cierto, puede haber desinformación por parte de las aseguradoras y también nosotros como ciudadanos podemos informarnos un poco más, porque a ver, el que pueda tener un interés de llevar a cabo un proceso terapéutico completo puede hacer la pregunta, mira, ¿y hay alguna ayuda? Hay centros que tienen programas de terapias a bajo costo. Conozco y he trabajado en ellos también. Y es excelente. O sea, se mantiene la calidad del profesional y al mismo tiempo se ayuda a estas personas que no cuentan con los suficientes recursos. ¿Públicos o privados? Privados. Con los centros públicos, por ejemplo, creo que en la Plaza de la Salud, no sé bien cómo se maneja esa parte, la verdad. Ahí desconozco, voy a investigar sobre eso. Pero sí sé que hay centros privados que tienen como estos acuerdos entre ellos en donde dicen, nosotros vamos a sustentar estos programas en donde una persona, claro, se llena un formulario para ver cuáles son las situaciones que esta persona está enfrentando, porque tampoco haría mucho sentido que alguien que tiene toda la capacidad de pagar un proceso de terapia, entonces quiera pagar el mínimo. Hay que también ver, pero esto es como por temas psicológicos y parte del proceso, ver cuál sería la razón por la que esta persona tiene tan poco interés en invertir en este servicio. Hay gente que de verdad no puede. Hay otras personas que pueden, pero eligen otros métodos que terminan siendo más caros en lugar de intervenirse pues, clínicamente. ¿Tú crees que ha habido más apertura de parte de la gente a acceder, a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica? Sí, la verdad sí. Eso, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, recuerdo, y me parece que es un discurso que todavía es bastante popular, pero no tanto, que decían, la psicología no deja dinero, aquí eso no se apoya, solamente hay personas que están muy locas y tú vas a lidiar con personas que están muy mal. Entonces, había una gran ignorancia a Se nivel de... estigmatizaba. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que esto se ha ido desarrollando y tiene ahora un tono diferente, está bien hablar de terapia, está bien decir en un video, mi terapeuta me dijo, está bien conversar con las amistades y decir, mira, ese fue un tema que yo toqué en la última consulta que tuve y resulta que eso ahora es un poco más accesible. Hay menos tabú. Sí, como hay menos tabú. Sin embargo, no todas las generaciones, por decir algo, están abiertas a que esto sea una opción. O sea, todavía al día de hoy yo recibo pacientes que me dicen, bueno, yo vine escondida porque mi papá entiende que esto es un show y que es una mentira, que lo que voy a hacer es pagarle a una persona para que me diga que yo sí puedo y que la vida es linda y que tengo que continuar. Ignorancia. Cuando el proceso de terapia no es para nada eso, es un proceso bastante delicado y no todo el mundo se atreve. El que de verdad lo lleva a cabo va a entender lo que yo digo. Es un proceso que sí puede ser bonito al final, pero hay que ensuciarse mucho las manos porque uno choca con muchas cosas internas. Entonces, a veces esa misma resistencia a exponerse a preguntas que me confronten también puede ser algo que me haga crear un discurso en el que yo diga, eso es disparate y eso no es necesario.
pero no hay ningún fundamento para poder decir eso. Es más bien cómo yo creo que va a ser esa experiencia. Entonces elijo hablar de eso de una forma en la que a mí me haga sentido, que lo mejor es no ir a terapia, porque eso es un disparate. Ustedes trabajan juntos con los psiquiatras, o sea, trabajan En en conjunto. coordinación. Sí. En coordinación. ¿Qué tanto se ha incrementado aquí en el país los casos de salud mental en los últimos tiempos? Uy, mucho. Yo diría, bueno, a nivel mundial hay una estadística significativa. Desconozco las estadísticas específicamente de aquí del país. Sí sé que ha habido un incremento específicamente en la población de adultos jóvenes. De hecho, y esto tiene varios años así, la tercera causa de muerte en adultos jóvenes, dígase Suicidio. 15 años, 29, 30 años, es, por ejemplo, el suicidio. Y un tema como este es prevenible. Lo que pasa es que justamente como no hay ciertos protocolos de prevención, entonces ya actuamos con lo que quedó, con lo que hay. Ahora mismo hay una emergencia, entonces tenemos que actuar desde esta emergencia. Con la parte psiquiátrica, la intervención se hace con los pacientes que requieran esa intervención psicofarmacológica. Por ejemplo, yo tengo pacientes que, vamos a poner un tema de estrés laboral, puede ser una persona que esté pasando por un duelo, por un divorcio o por una pérdida, ¿no?, perinatal, por ejemplo. Este tipo de temas. Hay personas que requieren una intervención psicofarmacológica, hay otros que no. Eso lo puede determinar el terapeuta y referirlo a psiquiatría. Lo que sí es importante es que cuando una persona empiece con esta parte de la medicación, sea acompañado de un terapeuta, porque los fármacos y el psiquiatra debe ser, digamos, o sea, es un elemento muy importante en la mejora de la persona, porque están controlando la química del cerebro. Muchos procesos de salud mental no necesariamente vienen porque la situación está más o menos difícil. Mucho también tiene que ver con internamente cómo está la persona percibiendo las cosas. En trastornos, por ejemplo, como la depresión mayor clínica, hay personas que entienden que lo único que está pasando es que tienen una narrativa de la vida que es muy pesimista. Entonces, debes poner de tu parte, hay gente que está peor que tú, mira, a ti no te falta nada, mira, tú tienes tu vehículo o tienes tu carrera o tienes, porque tú te sientes triste, tú no tienes razón para sentirte triste. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que hay una serie de hormonas y sustancias químicas en el cerebro que están el cerebro está como consumiéndose, ¿sí? Está en detrimento. Y esto muchísimo tiene que ver, y me parece a mí, es como una teoría de por qué en los jóvenes, que es lo que están, ¿verdad?, en la flor de la juventud, por qué son los que están más inclinados a esta parte de quitarse la vida. Me parece que mucho tiene que ver con esa forma de vivir en la que no hay hábitos sanos, en los que está bien salir a beber y emborracharse sin saber todas las implicaciones que tiene el alcohol. Está bien privarse horas de sueño para seguir viendo el celular sin saber todas las implicaciones que tiene esa mala higiene del sueño. Una alimentación de comida rápida porque tengo que seguir, porque el rush, porque yo tengo que emprender y trabajar e invertir. Todo esto, es un sistema que se está creando para hacer que la calidad de vida de la persona sea la mínima posible. No sé si ustedes han visto últimamente que han habido muchos infartos, más Sí, en claro, personas Sí, jóvenes. claro. No, eso no tiene como sentido. O sea, ese corazón está en su mejor momento. Mucho tiene que ver con el A estilo de vida. propósito de eso, el ADP, ahora la Asociación Dominicana de Profesores, ha planteado la prohibición de redes sociales, uso de redes sociales y de celulares en menores. En principio en las escuelas porque es el área donde ellos tienen realmente radio de acción. Ujú. Pero ¿entiende usted que es válida la propuesta o que debe ser de forma general? Sí, wow. Lo que pasa es que ustedes Es saben difícil, el es problema que difícil, viene sí, es con eso, difícil, ¿verdad? pero si es una realidad, hay que plantearla. Sí afecta 100%. Nosotros no estamos supuestos a conocer tantas cosas al mismo tiempo y de la vida del otro. La comparación ha incrementado muchísimo. De hecho,
y creo que esas estadísticas sí la vi en una publicación de un periódico aquí nacional, donde hablaba que tanto la ansiedad como la depresión han ido en Uf. incremento, mucho más la ansiedad que la depresión, pero muchas veces también son comórbidas, como que a veces pueden ir de la mano. Y mucho tiene que ver con el nivel de exposición, de cómo está la vida del otro, dónde se supone que yo debería estar según las referencias sociales, qué es lo que se me demanda a mí según esta edad, según esto que estudié, según... Sí, entonces es demasiada presión. Tenemos el foco muy puesto en cómo deberían ser las cosas y no tanto en cómo están las cosas actualmente. Hay muy poca tolerancia a la frustración. Ahora la generación de jóvenes lo que más se busca es algo inmediato. Queremos la cosa muy rápido y por eso es como ese rush del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso del teléfono? Como veo que el otro sí lo logró y yo no, puedo hacer el análisis de que hay algo mal conmigo, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver, hay este psicólogo, Beck, que es muy de la terapia cognitivo-conductual, que es de donde me especializo. Hay algo que caracteriza mucho la depresión, por ejemplo, que estamos viendo en jóvenes. Y esto yo lo asocio muchísimo con esa exposición tan, tan grande con esto de las redes sociales. Hay una característica que es cómo me percibo a mí, cómo percibo el mundo y a los demás y cómo percibo el futuro. ¿Sí? Entonces, hay distorsiones cognitivas, o sea, pensamientos que son irracionales, que en realidad no tienen ninguna base fundamentada, pero que cuando tengo estos filtros, esa es mi forma de ver la vida. Y yo puedo interactuar con las redes sociales viendo la vida de esa forma, no como las cosas son en realidad, sino como yo creo que están siendo las cosas. ¿Sí? Entonces veo al otro que subió, no sé, la foto con la pareja sin saber si antes de esa foto hubo una super pelea, por ejemplo. O que me moleste mucho ver a una persona que está feliz porque se fue de viaje y yo estoy trabajando. Y yo debería estar ahí también. Comienzan estas reglas internas porque ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que a los 25 años ya tú debes estar casado con una casa y con 3 hijos y tener la vida resuelta? ¿Quién dijo eso? Pero esas cosas no se cuestionan desde el filtro con el que estamos viendo la vida. Entonces, ese es el papel que para mí más fundamental están jugando las redes sociales. No las voy a satanizar porque también en las redes sociales hay personas que encuentran sus grupos de apoyo, hay muchas comunidades, personas que dicen, mira, tengo este tema en común y podemos reunirnos. Y he visto personas que usan esa naturaleza que tenemos de ser seres sociales y usan las redes como un puente para eso. Así que yo diría que la manera en la que la utilizamos es lo que en realidad va a determinar qué tanto daño nos puede hacer. Pero a los 16 años no es como que se tiene el cerebro lo suficientemente desarrollado como para inhibir la conducta de esto no lo voy a usar porque una sobreexposición me haría daño. O sea, No hay esa decisión. Claro, sí, como claro. esa lógica se desarrolla luego con el tiempo y con ciertas disciplinas. Hemos visto en los últimos tiempos, eh, en una plaza de aquí, de la capital, 4 suicidios. ¿Qué puede incidir el que esas personas escojan el mismo lugar? Esa es una muy buena pregunta. Hay que ver el nivel de acceso que la persona puede tener al lugar y también es algo que, como es una plaza tan concurrida, no es como que levanta sospecha. Hay, Sí, hay pero que se un escoja efecto rebote. Puede pasar. exactamente, Hay algo que yo no psicológicamente. entendía y que a raíz de esto que ocurrió en esta semana precisamente, alguien me lo explicó y yo lo encontré bastante lógica. Sí. Y es que los medios de comunicación a la hora de informar ese tipo de cosas tenemos también que tener mucho cuidado porque Correcto. cuando decimos en tal plaza y vuelve a ocurrir y es en tal plaza, plaza. todo el que en algún momento tenga esa debilidad entiende que en esa plaza va a encontrar la forma más fácil de hacerlo. Y por eso recurren nuevamente a ella. Sí, eso puede influir. De hecho, no recuerdo en qué año fue, pero se levantaron varios profesionales de la salud mental haciendo esta queja hacia los medios de comunicación por la forma en la que estaban exponiendo este tipo de noticias. Habían detalles que no tenían que darse precisamente para no poder contaminar como el juicio a nivel social y no dar informaciones que no fueran relevantes para la noticia, ¿no? Entonces, hay
medidas de seguridad que se pueden tomar. Claro, está en la parte de información, pero también a nivel de las plazas donde estamos también se podrían tomar otras medidas. ¿Hay alguna como incidencia? O sea, porque el otro lo hizo, es más probable que otra persona lo haga. Eso puede ser un efecto a nivel social de esa noticia quizá mal informada, por dar detalles de más, por ejemplo. Entonces, yo diría que en ese sentido existen las dos cosas. Falta de protocolos para prevenir ese tipo de incidentes y la parte de cómo se informa lo que ocurrió y qué tanta necesidad hay de dar ciertos detalles para que pudieran contaminar, como una persona que pudiera estar pasando por lo mismo también contemple eso como una opción. Una observación para las dos partes. ¿Qué es Lotus Centro Integral? Lotus es un muy buen centro. Muy buen centro. Lotus es un centro de asistencia psicológica. Está dirigido por la licenciada Karen González. Ella es la directora del centro y es uno de los centros donde laboro también. Este centro cuenta con tanto profesionales de la salud mental como también o sea, a nivel de terapia de pareja o terapia individual o terapia familiar, evaluaciones psicológicas, y también está la parte de psiquiatría, que mucho tiene que ver con lo que hablamos al principio, de la importancia de trabajar en conjunto con personas que necesiten intervención psicofarmacológica. Usualmente se buscan personas que estén dentro del mismo centro para poder mantener esa confidencialidad del paciente, que se mantenga en un solo lugar. Entonces, eso es lo ¿Hay atención a menores también, a niños? Hay atención a menores, es correcto, es correcto. Y están, bueno, las redes de Lotus son bien activas, la verdad. Y es un centro de, como lo he visto desde adentro, cómo se maneja, la verdad que es, bueno, lo puedo recomendar a cualquier persona. ¿Trabajan con que seguros lo necesite. médicos? Si trabaja, es una gran pregunta para este año. Vamos a preguntarse porque lo desconozco. Importantísima. Sí, lo tengo pendiente preguntarlo. Sí sé que está la parte de hacer el recibo, que esté firmado por el terapeuta y sellado también por la parte del centro. No ha habido tema con eso, con los pacientes, pero como no he tenido ningún paciente que haya requerido como esa parte del seguro, lo desconozco, pero lo tengo pendiente para informarles. Pero ¿y por qué es que precisamente ustedes, los profesionales de la salud, no toman el seguro? Esa es una gran pregunta. Yo he visto cómo hay otros, específicamente del área de la medicina. Han habido muchas, ¿cómo diríamos?, inconsistencias cuando se trabajan con el seguro. Temas de pagos, temas de consultas que nos reportan a la persona, al doctor, al médico, ¿verdad? Por ejemplo, no le llegan a pagar las consultas o a veces es, no sé, tantos meses después. Creo que por ese tipo de manejo, por todo lo que requiere estar afiliado con una aseguradora, entonces se ha mantenido ese margen. Y que la psicología está siendo relativamente nueva. O sea, era normal, no sé, quizás hace 50 años ir al oftalmólogo y es un servicio que se ha venido Pero no a desarrollando. un psicólogo. Pero claro. venir La a gente no terapia. acudía tanto al psicólogo como acude ahora. No, de verdad esto es muy reciente. Y por eso digo también que estamos como, hay una ola de demanda y digamos, quizás no tantos profesionales que estén capacitados para atenderla, pero precisamente por eso. Y ya para finalizar, Astrid, me gustaría que le mandaras un mensaje a la población de cuáles señales, cuando lo sientan, son importantes a la hora de pensar acudir a atención psicológica. Muy bien, sí. Hay señales tanto conductuales como cognitivas, o sea, de pensamiento. Si vienen ideas constantes de yo no debería estar aquí, quisiera desaparecerme, estar en otra parte, eso es hay que ponerle atención a esto. O si la persona está más propensa a tomar ciertas conductas de riesgo, como, bueno, voy a cruzar sin mirar y Que pase lo que tenga que que pasar. pase lo que tengan que pasar, este tipo de cosas. Cuando tú ves que tu higiene está siendo también afectada, no te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de comer tampoco, estás presentando insomnio o más ganas de dormir de lo normal. Cuando hay otras conductas de riesgo como algún abuso de sustancias, o tú ves que antes era un trago social y ahora si no te tomas un trago después del trabajo no funciona más en el día, ese tipo de dependencia que es silente, que se puede generar ahí poco a poco. También personas que no cuenten con una red de apoyo. Y esto es
fundamental. Personas que perciben que están solos en el mundo y que de verdad no habría ningún cambio si se van o no, pueden ser mucho más propensas a darle espacio a esta idea en su mente. ¿Sí? Entonces yo diría estas, y muy importante si hay algún sentimiento de culpa, de vergüenza, de sentirte como una carga, de no ver hacia el futuro. Hay personas que, por ejemplo, en la consulta me han dicho esto, como Astrid, es que yo no... O sea, tú me hablas a mí de planes del mes que viene y yo no sé, no veo más para allá, ¿sí? Y no es que no hay camino, es que no tienen la capacidad de verlo. Muchas veces, por lo que hablamos, esta parte de que el cerebro está funcionando distinto y es necesario tener una persona desde afuera, que para esto funciona mucho la terapia cognitivo-conductual, que ayude a tomar el pensamiento, desglosarlo, a ver qué tan cierto es. Porque la persona lo está tomando como verdadero, pero lo que sea que tú piensas es eso, es un pensamiento, no es la verdad. La realidad, las cosas son como son. Ahora, como yo pienso que son, es lo que de verdad va a influir en cómo yo actúo, ¿sí? Entonces, si hay algún pensamiento que pueda ir en contra de tu propia vida, de tus planes a futuro, yo te diría que busques ayuda. Es el camino más corto hacia la plenitud. Las personas que cometen este acto de quitarse la vida, por ejemplo, yo no... Sí es una causa, ¿verdad? Legalmente hablando y médicamente hablando es una causa de muerte, pero también si nos ponemos a pensar un poco más, también es un síntoma, o sea, es como un grito de auxilio. Normalmente la persona no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir, quiere dejar de que le duela, pero uno solamente le duele algo si está vivo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues si yo dejara de respirar, probablemente esto deja... Y no es así, no es así. La vida no es solo ese dolor. Y lamento mucho si hay algo por lo que has estado atravesando que te haga pensar de esa forma. Pero hay más. Sí hay camino. Lo que hay que hacer es quitar los lentes. Yo te aseguro que hay salida. Hay que actuar con tiempo y ya está. Ay, muchísimas gracias. Excelente, excelente conversación de un tema tan trascendental ahora mismo. Sí. A nivel mundial, pero estamos en República Dominicana, que es la realidad que nos toca de frente. Esta es la que nos toca primero. Después vamos para el mundo. Pero como sociedad es muy importante que hablemos de estas cosas aquí en nuestro país. Nos afecta a todos. Aunque no conozcamos la familia de la otra persona, eso no importa. Somos sociedad. Todos somos sociedad. Muchísimas Infórmate de gracias. tu casa, Astrid. ¿Cómo? Infórmate de tu casa. Para Muchas cuando gracias. tengamos que volver a Muchas seguirle gracias. dando seguimiento a esta situación. Sí, genial. Gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Vamos a una breve pausa. Al regreso ya estaremos con nuestro segundo invitado y sí, como dice Astrid, hablaremos de política de la República Dominicana. Entonces el gobierno ha venido sintiendo cierto desgaste, principalmente porque parte de la narrativa del gobierno es una narrativa anticorrupción y ya el gobierno viene arrastrando ciertos casos de corrupción que ha venido afectando la reputación del partido y del mismo presidente Abinader.